Hay un pasaje que a mí particularmente me llama mucho la atención, un pasaje que está inserto en un periodo particularmente complejo de la historia hebrea. Y se trata de un personaje relevante de igual forma en el Antiguo Testamento, un personaje señero, un personaje del cual los hebreos de todos los tiempos han tenido un recuerdo fresco de él porque ha quedado inserto en la memoria colectiva de los hebreos en todos sus momentos históricos. Un personaje que tuvo momentos de mucha debilidad, pero también tuvo un compromiso inexcusable con la causa del Señor. Un hombre que tuvo la valentía de enfrentar, como hemos señalado en muchos momentos, y en esta enseñanza también, a uno de los reyes más perversos, cuya mujer también dejó un triste recuerdo en la memoria histórica del Antiguo Testamento, particularmente en el periodo de los reyes. Antes de leer el pasaje que quiero que analicemos esta mañana, es importante notar que el profeta a quien nos vamos a referir esta mañana es un profeta que ha dejado una lección de fidelidad al Señor, pero también nos ha dejado un ejemplo de cómo las pasiones que de pronto conviven en nuestro corazón son capaces de llevarnos desde la gloria misma hasta la profundidad del sepulcro. Hablo en términos metafóricos, cuando nos sentimos realmente perdidos después de tener grandes experiencias con el Señor, y es lo que finalmente ocurre con este profeta. Un profeta que había enfrentado a toda la orgánica, a toda la institucionalidad religiosa de ese periodo de la historia. Enfrentó a los profetas de Baal, que recuerda usted contaba con la complacencia del rey, pero particularmente de la reina, de Jezabel, una mujer perversa. Usted puede leer el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de los Reyes. En el primer libro se va a encontrar con relatos terribles de cómo esta mujer manipulaba al rey a su pleno antojo. Y este rey no era más que un títere de los deseos indecentes de una mujer idólatra. Antes de leer el pasaje entonces que señalaba que vamos a estudiar esta mañana, es necesario poner un poco en el contexto histórico. Elías está entonces ocupando un puesto importante como un vocero de Dios en este periodo en que estaba desatada la idolatría en el pueblo de Israel, particularmente en Judá. Tuvo un momento en que, después de que no había llovido durante mucho tiempo, más de 3 años, él, porque era finalmente el depositario del poder de Dios, hizo que lloviera. No solo eso, convocó a los profetas de Baal en el arroyo de Cedrón, si mal no recuerdo, y los enfrentó de forma dura, ordenando que 800 u 850 profetas fueran degollados. Alguien podría pensar que es un acto de barbaridad. Más bárbaro era lo que promovían los cultos baales y los cultos cananeos, y como estos en algunos casos implicaba el sacrificio hasta de seres humanos, y particularmente de niños. La brutalidad del culto de Baal era, sin lugar a dudas, un elemento que podría provocar vergüenza a un pueblo que había sido el receptor del mensaje y de las promesas del pacto particularmente, pero estaba entregado totalmente a la idolatría. En estos dos gestos de profunda valentía y compromiso de Elías nos encontramos ahora en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Quiero compartir con ustedes un texto y vamos a ir analizándolo parte por parte, de tal suerte de que aleccione nuestro corazón y nos permita mirar las cuestiones del reino con responsabilidad. Y quiero que hoy día resolvamos algunos cuestionamientos que tenemos respecto de nuestra propia vida. Yo no quiero dar una clase de historia, no tengo interés en entregar doctos conocimientos a lo estrictamente intelectual, porque la intención de los predicadores es que no solo el mensaje quede alojado en la cabeza, sino que también en la profundidad del corazón, de tal suerte que nosotros experimentemos cambios que favorezcan nuestra relación con Dios, que favorezcan nuestro testimonio de Cristo y que nos permitan también vivir el Evangelio de forma responsable, como no ocurre.
No ocurre, hermanos amados. Muchas veces el evangelio que nosotros vivimos es un evangelio aguado, es un evangelio inconsistente, es un evangelio, como dijo un viejo predicador de los 90, es azúcar y papel, un evangelio sin compromiso alguno. Y esta es una crítica que hago para todos. Me incluyo también en el análisis por ser el primero que adolece de las virtudes y cualidades necesarias para servir a Dios como Él desea que nosotros le sirvamos. Pero vayamos al texto entonces. No olvidemos el precedente del texto que vamos a leer. Elías venciendo a los profetas de Baal, teniendo un triunfo notable. El respaldo que Dios le da es notable. Se produce un hecho milagroso que usted lo puede leer en los capítulos que anteceden al capítulo 19 que vamos a leer ahora. Un hombre que enfrentó a Acab y que lo tuvo prácticamente rendido delante de él cuando la sequía había hecho estragos en ese periodo de la historia. Y dice el texto entonces, en el verso 1 del capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No era una amenaza velada, era claramente una amenaza de muerte que iba a pender sobre la cabeza de Elías. Increíble como Acab se oculta, se esconde, se enguanta la mano con su mujer. Era tal la perversidad de Jezabel y la cobardía de Acab que éste no tuvo la fortaleza de carácter para enfrentar él personalmente al profeta Elías, sino que tiene que escudarse detrás de su mujer. Esta entonces, al haber recibido la noticia de la derrota que había tenido la institución de los Baales, ahí donde fueron expuestos todos al degüello, y donde el nombre de Dios, y cuando hablo del nombre no hablo del nombre que lo identifica, sino todo lo que entraña a Dios, el Dios santo y justo, había sido reivindicado delante de los ojos del pueblo mediante este hecho milagroso que había ocurrido en este desafío al que había convocado Elías a los profetas de Baal. Murieron todos. Esto fue sin lugar a dudas una gran derrota para los profetas de Baal, para el brutal culto baálico en ese periodo de la historia, hermanos amados. Entonces está la amenaza de esta mujer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Es decir, lo mismo que tú le hiciste a estos profetas es lo que vamos a hacer contigo. En el versículo 3 entonces vemos el valiente, el hombre que había enfrentado a Acab, el hombre que había vencido a los Baales, el hombre que por su palabra llovió después de más de 3 años. Viendo pues, verso 3, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es increíble que el hombre haya experimentado temor frente a todo el respaldo de que había sido objeto por parte de Dios. ¿Cómo podemos explicar que este hombre, después de haber visto las maravillas de Dios, haya caído, rendido, se haya acobardado por la amenaza de una mujer? Dice la escritura, como estamos leyendo en el verso 3, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Era tal el estado de postración emocional, era tal el nivel de cobardía que el corazón de Elías experimentó, que huyendo no solo por el temor que le provocaba las amenazas de esta mujer, que hay que reconocer que no era una bravucona, sino una mujer con instintos homicidas y claramente una mujer tirana y malvada. Entonces Elías huye por el desierto, llega a Berseba, que está en Judá, deja allí a su criado y él huye hacia el desierto a un día de camino y se sentó debajo de un árbol y deseaba morirse. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Estaba experimentando una suerte de autoconmiseración, de derrota profunda. Él estaba en la oscuridad del valle después de haber experimentado grandes triunfos
por parte del Señor, hermanos amados. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto también, al igual que Elías, la gloria de Dios? Hemos visto la manifestación del poder de Dios. Y no estoy hablando de cuestiones estrictamente milagrosas o rimbombantes, por decirlo de una forma clara e ilustrativa, sino que en lo que Dios normal y comúnmente hace por nosotros, de poner el alimento en nuestra mesa, de darnos la salud para enfrentar la cotidianidad de la vida, el darnos el trabajo para poder subsistir junto a quienes amamos y queremos. Pero frente a estas muestras de amor por parte de Dios, nos encontramos muchas veces también en plena y absoluta derrota. ¿Cómo explicamos que este hombre que había visto la mano poderosa del Señor ahora estaba sumido en la más profunda desolación emocional, deseando morirse en un estado de autoconmiseración? No soy yo mejor que mis padres. Y echado, verso 5, y echado debajo del enebro de este árbol se quedó dormido. Había cansancio, sin lugar a dudas. Había caminado un día prácticamente. Son muchos los kilómetros que separaban un punto geográfico de otro. Había sido objeto del calor avasallante, probablemente del desierto. Y estaba entonces con deseos de morirse, deseando morirse. Estaba cansado, estaba derrotado. Algunos quieren pasar por el sedazo psicológico y decir que estaba experimentando una depresión. Es probable que estaba sin lugar a dudas en un estado de postración emocional, en un estado de profundo quebranto emocional y ciertamente también derrotado espiritualmente. El verso 5 dice que una vez debajo de ese árbol que le procuraba sombra, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Había agua, fuego para que él se calentara y el alimento, y comió y bebió y volvió a dormirse. Algunos han interpretado entonces que la situación en la que se encontraba este hombre era de profunda debilidad emocional, de profunda debilidad física. Un hombre que solo quería dormir y no quería abrir los ojos, quería habitar en la oscuridad de la pena que él estaba experimentando por el miedo que le había provocado la amenaza de esta mujer, Jezabel, de esta criminal. El ángel del Señor vino a traerle comida. Y el verso 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Como el ángel del Señor viene a alentarnos en los momentos en que estamos quebrantados, en que nuestra vida queda detenida, en que las intenciones de seguir adelante de pronto quedan inmovilizadas y retenidas. ¿Qué pasa cuando el miedo también toma control de nuestro corazón? He sido testigo muchas veces de personas que amo, que quiero, hermanos en la fe, los veo también perder la fe muchas veces, y el Dios grande y portentoso al que decimos amar y servir, lo ponemos en entrevero y creemos que nos ha abandonado. El ángel de Jehová es probable que haya sido una teofanía de Cristo, este ángel de Jehová que aparece en el relato del Antiguo Testamento, el ángel al cual se postra Gedeón, el ángel al cual se postra Josué. Levántate, come, es el consejo. Tienes que nutrir tu cuerpo, lo que le está señalando el ángel, porque largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Un hombre que está huyendo, un hombre que había caído en un estado de desesperación y desesperanza. Y qué bueno que las Escrituras nos pongan también en esta lógica de ver a los hombres derrotados. Porque la Escritura, qué bueno también que no nos habla de superhombres, nos habla de hombres comunes y corrientes que de pronto tienen situaciones donde su fe es probada, de la misma forma en que nuestra fe también ha de ser probada. Muchos cristianos han quedado en el camino. Muchos cristianos, al ver emerger desde las sombras las amenazas del maligno, materializado quizás en un jefe odioso, en compañeros de trabajo envidiosos,
en los celos de aquellos que ven cómo el Señor les ha prosperado y caen atiborrados de miedo, llenos de angustia. Y todos hemos pasado por una situación particular. Pero qué bueno que el Señor envía a sus ángeles. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, dice la palabra, y les defiende. Este hombre camina entonces, se calza su ropa, se abriga y sale nuevamente 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. El verso 9 nos comunica que se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces, Elías, aquí? ¿Qué estás? ¿Por qué estás escondido? Estoy ampliando el texto. ¿Por qué estás llenado de miedo? ¿Por qué estás quebrado, hombre? ¿No has visto mi poder? Estoy ampliando el texto, no sale la escritura, pero estoy tratando de recoger el diálogo que Dios pudo haber tenido con Elías. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las sombras tan densas que te están cubriendo hoy día, que no te permiten ver que yo soy Jehová, fuerte y poderoso? Él responde en el verso 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En este verso que acabo de leer y que voy a repetir ciertamente, está el análisis general de la situación en que se encontraba Israel, el reino del norte. Primero, el pueblo había abandonado el pacto y producto de eso había derribado los altares recordatorios del pacto. Y no solo eso, número 3, habían matado a espada a los profetas, los habían asesinado, los habían perseguido. Jezabel, objeto de institucionalizar el culto baálico, asesinó a los profetas del Señor, y evidentemente el miedo sobrecogió el corazón de Elías. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Ciertamente los esbirros de Jezabel habían salido allende del desierto en busca de este hombre para tomar venganza de lo que él le había hecho a los profetas baálicos, a los profetas del dios Baal, y a ese culto indecente, ese culto bárbaro que vivían, experimentaban los hebreos en ese entonces. El verso 11, Dios le dice, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Hermanos, ahí estaba el Señor consolando el corazón de este hombre. Dice el texto que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Todas estas manifestaciones de la naturaleza que él experimenta no tenían otro objeto que despertar a este hombre que estaba lleno de temores, quebrado emocionalmente por la cobardía que había tomado control de su vida. El Señor le muestra a través de distintas manifestaciones de la naturaleza, pero Dios no estaba en aquellas cosas. Porque este hombre era llamado el profeta de fuego, porque hizo descender fuego sobre el sacrificio ante los ojos del pueblo y ante los profetas baálicos. Es el hombre que invocaba el poder de Dios y era capaz de provocar situaciones de mucha pérdida para los enemigos de Dios y para los enemigos que también él tenía, ciertamente. Hay un terremoto, hay viento, pero Dios no estaba ahí. El profeta de fuego, permanentemente en esa aventura de lucha contra el culto baálico, es porque Dios no siempre está en medio de la fuerza. Dios no siempre está en medio de esas situaciones de conmoción natural. Porque dice, y tras el fuego,
que aparece también, que no mencioné oportunamente y que lo hago ahora. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, una brisa dulce que agitó los cabellos del profeta, que lo pudo sentir en sus mejillas y lo sintió soplar en sus oídos, y se puso a la puerta de la cueva, salió de la oscuridad donde él estaba, y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y me siento tan tentado en esta mañana a preguntarte también la misma pregunta. Si hoy día tú estás en ese estado de desidia espiritual, si estás en ese estado donde tú no quieres nada, si estás en ese estado de duda, si estás en ese estado de quebranto, si estás en ese estado de angustia, si estás en ese estado de miedo que hoy día está aquejando tu corazón, está haciendo mella en tu corazón, la pregunta es: ¿qué haces aquí, Marcelo? ¿Qué haces aquí, Brenda? ¿Qué haces aquí, Emma? ¿Qué haces aquí, Patricia? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué se ha acobardado tu corazón? ¿Acaso no conoces que yo soy el Dios eterno y soberano? ¿Acaso no sabes que tengo todo bajo control? Que ninguna avecilla cae de un árbol, si no es por mi voluntad. Nuevamente el verso 14. La misma justificación que hace un momento había dado. Señala, respondió: sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ciertamente, han abandonado el pacto. Han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Segunda vez, recuerde que lo mismo le había dicho en el verso 9, esto lo repite en el verso 14, el quebranto del pacto, cómo habían derribado los altares, cómo habían matado a los profetas. Y bueno, en medio de ese análisis, él se presenta como el único que estaba quedando para dar testimonio de Dios en medio de una sociedad que había abandonado al pacto, y evidentemente también con esto había abandonado al Dios del pacto. Y me buscan para quitarme la vida. Jezabel ha soltado sus esbirros, ha soltado sus perros que ladran, sus perros guardianes, para que vengan tras de mí. Tengo miedo. Pues él suponía que era el único que estaba quedando. El verso 15, el Señor le recuerda: devuélvete por donde has venido, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que seas profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, si tú pusiste atención al texto que yo leí, aquí claramente no hay una actitud de conmiseración de Dios. Ciertamente Dios es un Dios misericordioso, pero habían urgencias aquí, habían situaciones que resolver, y cuando uno está puesto en la brecha para hacer el trabajo que Dios le ha asignado, ciertamente estamos en momentos de quebranto, en momentos de pena, pero tiene responsabilidades que cumplir, y las responsabilidades que el profeta debía cumplir están claramente expresadas. Dios ciertamente se condolía del dolor de él, pero no lo apapachó, como se dice. No participó de esa actitud de autoconmiseración que Elías tenía, sino más bien, hermano, le da responsabilidades y le dice: vuélvete por tu camino, porque hay que aún hacer un trabajo vital. Tienes que ir a Siria, ¿cierto?, para que entrones un rey, y tienes que ir a Israel para que entrones a otro rey, Jehú, que es otra gran historia, y para que además de eso tengas un sucesor, que es Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, para que sea el profeta en tu lugar. Tu tarea ha acabado respecto de tu labor profética. Ahora se va a levantar otro profeta, ciertamente. Pero no te olvides que mi venganza, dice el Señor, verso 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Que finalmente el que logra derribar todo o le asesta el último golpe al baalismo en Israel es el rey Jehú, y también se encarga de matar a Acab y a Jezabel. Fue la espada que Dios utilizó. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Es decir, Dios va a hacer juicio respecto de aquellos
que han violado el pacto. Y respecto a lo último, Elías, le dice el Señor, acerca que solo te quedas tú, que solo quedas tú. El Señor le dice en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hoy día vivimos tiempos complejos. Yo veo cristianos hoy día llenos de temor, porque las leyes liberales y progresistas están tomando la agenda política de nuestro país. Y veo muchos cristianos en las redes sociales, en los comentarios y en las conversaciones, están llenos de miedo, como si Dios no fuera soberano, hermanos. Como si Dios no tuviera el control sobre el mundo y las situaciones que se suscitan en el mundo. Créame, nada ocurre fuera de la esfera soberana del Dios Todopoderoso. Ellos podrán legislar, ellos podrán crear leyes para reprimirnos, ellos intentarán acallar nuestra voz, pero no lo lograrán, porque siempre habrá una voz que denuncie el pecado, que promueva a Cristo y llame al arrepentimiento, hermanos. 7,000 rodillas no se han doblado ante Baal, aun cuando muchos han negado al Señor. Hermanos, hoy día es un tiempo crítico, estamos de acuerdo. Muchos cristianos prefieren callar. Muchos cristianos pretenden pasar desapercibidos a objeto de no ser expuestos delante de este mundo progresista que también está tomando control dentro de las congregaciones evangélicas. Algunos que pretenden hacerse pasar por cristianos que no lo son, como Pablo le decía a los filipenses, enemigos de la cruz, y en otra parte los llama perros como esta jauría de animales que pretenden destruir la obra del Señor. Pero hermano, Dios tiene todo bajo control, y aquí lo demuestra porque nosotros creemos y confesamos a un Dios soberano y todopoderoso. No perdamos de vista que Dios tiene todo bajo control. ¿Cómo está tu vida hoy día? ¿Cuáles son, mi hermano, los miedos que te aquejan? ¿Cuáles son, mi hermana, los miedos que te aquejan? Yo conozco los míos. ¿Cuáles son los fantasmas? Esa suerte de espesor y de niebla que toma el control sobre tu vida, tu corazón y tu conciencia, para que solo puedas enfocarte en la situación que estás viviendo, pero no en el Dios que puede libertarte de aquellas situaciones que traen quebranto a tu vida. Hermano, Dios te ama. El peor pecado nuestro es dudar que Dios nos ama, hermanos amados. Dios nos ama profunda y comprometidamente. Y así como salvaguardó a este hombre quebrado, a este hombre angustioso, a este hombre acobardado, de la misma forma va a conservar nuestra vida frente a este embate tan progresista, tan liberal que se está asentando en nuestra sociedad. Valiente hermano mío, levántate, hermano mío, porque queda mucho camino por recorrer. Hay que pregonar del Evangelio, tenemos que hablar de Cristo y bajo ningún punto de vista sumarnos al aplauso de las mayorías y decir las cosas que la mayoría quiere escuchar. No, hermanos, tendremos que huir y meternos en una cueva muchas veces, como lo hizo el profeta Elías. Muchas veces nosotros degustaremos la derrota. Muchas veces tendremos que morder el polvo cuando caigamos al suelo producto de los golpes que hemos de recibir. Pero créame, de ahí nos va a rescatar nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la promesa del Todopoderoso. ¿Cuáles son tus miedos, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles son las frustraciones por las cuales hoy día no puedes levantarte? Hermano querido, el Señor esta mañana quiere alentar tu corazón, quiere alentar tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Estás siendo un Elías que de pronto tiene quebrantos? ¿Un Elías que de pronto es cobarde, pero que cumple el deber asignado por Dios? Fuerza. Pienso en cada uno de ustedes, mis hermanos. Vivamos un evangelio consecuente y vamos llevando la guadaña, cosechando y sembrando como el Señor nos ha mandatado.
su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono está.